En México, y vamos a presentar al doctor Jaime Ortega Reina, que es profesor investigador de la UNAM Xochimilco del Departamento de Política y Cultura, licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM Iztapalapa, maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Su área de investigación son los problemas de América Latina, autor del libro El Capital, teorizar la política, de 2018. Corrió el libro, que me gustó mucho el título, El asalto al cielo era posible, la revolución rusa y nosotros, de 2019. Pues ya fue lo más importante que hizo el doctor. Le damos la palabra. En eso quedó. Gracias, doctor. Muchas gracias. Vamos a hablar un poco de la presencia y la relación de Fidel con México. Como todas y todos sabemos, Fidel Castro tuvo siempre una vocación internacionalista, no fue solamente en el momento del triunfo de la revolución. Fidel participa de uno de los desembarcos o intentos de desembarco en Cayo Confites, en una cosa que se llamó la Legión del Caribe, que era un esfuerzo por derrocar la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Estuvo presente en Bogotá cuando es asesinado el líder popular Gaitán en el famoso Bogotazo de 1948, y después del asalto al cuartel Moncada parte hacia México. En México hay una relación intensa, más allá de los clásicos lugares en los que ubicamos a Fidel, que es sobre todo la colonia tabacalera, su encuentro con el Che, la reunión de esta conspiración, la detención que hace la policía mexicana a cargo de Fernando Gutiérrez Barrios, que se va a convertir en un personaje muy cercano a Fidel, y la intervención del general Lázaro Cárdenas para su liberación. Cárdenas no conocía a estos jóvenes, pero tenía una posición, como solía tenerla el general, de avanzada y democrática respecto a la lucha por la liberación de Cuba. Recordemos que en 1952, cuando Batista da el golpe de Estado, comienza un asedio a la embajada mexicana. Hay una tensión con respecto a la relación diplomática que hay en ese momento. Incluso llegan a asaltar o a tratar de entrar a la embajada mexicana en un episodio de violencia que es poco recordado. De tal manera que el general Cárdenas tenía muy bien ubicado el proceso que se generaba en la isla. Y Fidel, en el 10 de octubre de 1955, nos sorprende con una de las primeras grandes referencias que va a tener con respecto a México, que es su admiración por los niños héroes de Chapultepec. En repetidas ocasiones a lo largo de décadas, no solo en una ocasión, no solamente en ese 1955, Fidel va a hacer referencia a estos personajes que le representan a él. Me parece a mí ahora con más claridad la idea de patria o muerte, ¿no? Que no hay más impronta que ella. Me gustaría leer algunos párrafos muy rápidamente. Dice Fidel en ese discurso el 10 de octubre del 55: el que les habla aquí puede asegurarles que el pueblo cubano se prepara para liberar la batalla decisiva. Y no son palabras. Algún día volveremos aquí para hablar de Bolívar, para hablar de Juárez, para hablar de Sucre, para hablar de Hidalgo, de Morelos, de Martí, de Cárdenas, de Sandino, de todos los próceres. Vendremos aquí con un pueblo libre, con el pueblo libre de Cuba en la mano, y les diremos a los exiliados de los demás países: allá también tienen, como en México, una patria donde puedan vivir, una patria donde puedan prepararse para su batalla final. Quien les habla aquí quiere aprovechar la oportunidad para expresarles quizá uno de los sentimientos más fervientes de veneración, admiración y respeto que ha albergado en su mente. Nuestra admiración y nuestro respeto por los niños héroes de México. Esos niños héroes cuyo espíritu, como dijo, y esto es interesante, el compañero Juárez, se reencarnó en la juventud mexicana. Es decir, ustedes, jóvenes de México, pueden sentirse orgullosos, pueden sentirse convencidos
poseer una de las fortunas espirituales que haya poseído ninguna juventud en el mundo, ese ejemplo extraordinario de los niños héroes. La referencia a los niños héroes fue muy persistente en los discursos de Fidel, ya esto es un poco después, cuando en repetidas ocasiones Fidel refiere a México, refiere a tres grandes momentos, principalmente en el siglo XIX. La guerra del 48 y el cercenamiento del territorio, eso aparece una y otra vez en los años 60, en los años 70, en los años 80. Los niños héroes como ejemplo de quien da la vida por la patria, es decir, que sí existen ejemplos de que sucede este sacrificio, y por supuesto la figura de Juárez. Y la figura de Juárez y de Martí, aquí nosotros en este número de la revista Memoria, lo pongo aquí para la transmisión, elegimos un grabado de Quintero. Hay dos grabadistas mexicanos que retrataron y fueron muy cercanos a Fidel. Uno fue Quintero y el otro fue Arturo Bustos, quizá Bustos más que Quintero inclusive. Y en repetidas ocasiones aparece en la obra de estos dos grabadistas la efigie de Fidel, en general de la Revolución Cubana, y particularmente en este Quintero aparecen Martí y Juárez, ¿no? Recordemos que en la Avenida de los Presidentes de La Habana, el mexicano presente es Juárez, justamente, ¿no? De tal manera que el vínculo de Fidel con México, más que México en Fidel, me gusta hablar más que de Fidel en México, de México en Fidel, tiene este momento fundamental en el siglo XIX, que es esencialmente la conformación de la nación, el sacrificio que hace la nación frente a la agresión, frente a el cercenamiento, frente a la impronta violenta que está teniendo como figura de expansión los Estados Unidos. Estamos hablando del 48 sobre todo. Y esto es importante porque esto es lo que conecta directamente con Cuba. Cuba, al igual que México, estuvo sometida a una intensa presión que se va a realizar sobre todo hacia 1898 con la guerra llamada hispanoamericana, que en realidad es cubano, hispana y americana o estadounidense. Parte de la reflexión histórica sobre la presencia de Fidel en México se encuentra en este libro que se llama Huellas del Exilio. Huellas del Exilio es un libro publicado por Otto Hernández Garcini, Liliana Núñez Vélez y Antonio Núñez Jiménez. Me parece muy importante referirme un poco aquí a Núñez Jiménez. Núñez Jiménez es uno de los geógrafos más importantes de Cuba. Fue un comandante revolucionario, escribió 4 tomos llamados En Marcha con Fidel. Y Núñez Jiménez, además de ser un geógrafo impresionante que visitó la Antártida, Núñez Jiménez fue el que demostró en carne propia, es decir, como experimento de vida, cómo se habían poblado las Antillas. Él tomó hizo de dos grandes troncos en un río en el Ecuador, no recuerdo de dónde parte la expedición, parten desde el Ecuador y llegan hasta Cuba. Núñez Jiménez es un personaje fundamental, muy amigo del general Cárdenas también, es un personaje fundamental de la historia de nuestro continente, que deberíamos de rescatar más por lo demás. Y Núñez Jiménez, en uno de sus últimos trabajos, junto con estos otros compañeros, hace una recopilación documental de la presencia de Fidel en México. Mucho de lo que vimos ahora con la presencia del cuate, pues está presente en este libro. No me quiero detener mucho en eso y más bien quiero avanzar a la última parte. Después de la Revolución Cubana, Fidel no visita México sino hasta finales de los años 70. Los primeros años 60 sabemos que son de mucha dificultad. El general Cárdenas invita a una delegación cubana en 1961 en la Conferencia Latinoamericana por la Emancipación Económica y la Solidaridad, lo que luego dará nacimiento al Movimiento de Liberación Nacional, entre las que vienen, pues, entre otras, Vilma Espín, entre otras figuras de la Revolución Cubana. No viene Fidel, pero Fidel tiene una relación con México que yo he tratado de seguir a partir de dos fuentes principales. Uno son los discursos que da, sobre todo en los años 60,
El Fidel de los años 60 es un Fidel muy preocupado por el destino inmediato de América Latina, en la medida en que está observando los vaivenes de las alianzas que Cuba puede establecer. Encuentra muy pocos aliados. Cuba en los años 60, salvo el Perú de Velasco Alvarado, en realidad tiene muy pocos aliados. Ya en los años 70 las cosas van cambiando y van a aparecer dos figuras, aparte de estas que yo decía, esta primera figura de los niños héroes, esta figura de Juárez, esta figura de México como el primer gran ejemplo de un país, el primero de hecho, que recibe la acción violenta de los Estados Unidos para apropiarse del territorio. Pero además aparece otra cosa, que es el respeto que Fidel guarda con respecto al gobierno mexicano en los años 60 y 70 por una cosa que es fundamental. México reconoce la legitimidad del Estado cubano. Y en la medida que México reconoce la legitimidad del Estado cubano, Fidel reconoce la legitimidad del Estado mexicano, ¿no? Eso es muy importante y hace parte de un entramado histórico que unifica efectivamente a los dos países hacia mediados de los años 60. No es el único momento, hay otros que son muy importantes y aquí quiero referirme a ellos. Uno primero tiene que ver las referencias que hay de Fidel en México. Hay varias que son interesantes, solamente les voy a poner algunas, 3. Las referencias en las revistas. Fidel ocupa un lugar privilegiado en revistas mexicanas como Política, que fue una revista entre 60 y 67, que fue un gran instrumento de conocimiento del mundo, no solo de México, del mundo, una revista muy avanzada en ese momento, un quincenal de hecho. Muy cercano al triunfo revolucionario, en el propio año 1959, Fidel aparece en la portada de la revista de la universidad que publicaba la UNAM. De hecho aparecen algunos de sus discursos ya ahí. Aparece también en algunos momentos vinculado a publicaciones cubanas hechas en México, como era una revista que se llama Humanismo, que es muy importante para esos años. Esa es una de las presencias de Fidel, de sus discursos, de su efigie. Aparece, por supuesto, en todos los cartones de Rius de los años 60, ¿no? Expresa muy bien ese primer momento. El segundo momento tiene que ver con la vinculación con el general Cárdenas. Cárdenas es uno de los invitados de honor, son dos los invitados de honor el 26 de julio de 1959. Uno es Yuri Gagarin, que es la primera persona que va al espacio, ¿no? El astronauta, en el lenguaje soviético, el cosmonauta soviético, que había sido muy famoso por adelantar la carrera hacia el espacio, y el otro es el general Cárdenas, ¿no? La propaganda de esa época mostraba Cárdenas, Gagarin como los grandes invitados. Y muchos años después, en el año 85, Fidel está en una campaña muy interesante, que es la campaña en contra del pago de la deuda externa. Encabeza, digamos, esa posición de que la deuda es impagable y que la deuda es inmoral, además de impagable, y es uno de los, capítulos más interesantes de su reflexión latinoamericanista. Y en algún momento Fidel le da una entrevista al Excelsior, estamos hablando del año 1985, es una de las entrevistas que más ha traducido de esa época, está traducida al inglés y al portugués al menos. Y Fidel le dice al director en ese momento del Excelsior, que si no mal recuerdo era Reginio Díaz Redondo, le dice: ¿en qué país podíamos encontrar un Lázaro Cárdenas? Y no es que habíamos pensado que algún día necesitáramos su ayuda, pero cuando surgieron dificultades e hizo falta ayuda, nos encontramos un Lázaro Cárdenas que nos ayudó. México es una excepción también en este. El único país donde un cubano o un grupo de cubanos de los que luchaban por la independencia o lucharon contra la tiranía de Machado o lucharon contra la tiranía de Batista, encontraron siempre asilo, ¿no? Estas referencias a Cárdenas son elogiosas la mayor parte de las veces, mejor dicho, todas las veces. Fidel en esa entrevista expresa por primera vez, como no lo hizo en al menos hasta lo que yo he podido encontrar,
expresa admiración por Pancho Villa, expresa admiración por el genio militar de Pancho Villa, dice, por la figura de Zapata, por Madero incluso, y los menciona a todos ellos como figuras icónicas y representativas, pero no profundiza, y sobre quien sí profundiza es justamente sobre el general Cárdenas. Dice Fidel en esa entrevista del 85, si vamos después a un periodo posterior, surge en la época posbélica, se refiere a la Revolución Mexicana, un hombre que había sido también combatiente de la Revolución y que emerge de las filas más humildes del pueblo, como soldado y como jefe, Lázaro Cárdenas. Pero ya en Lázaro Cárdenas se junta el revolucionario, el pensador, el estadista, el hombre progresista y de avanzada. Traigo estas referencias de los años 80 porque vincula las dos grandes revoluciones. Que 2 de las 4 revoluciones de nuestro continente en el siglo XX hayan sido realizadas por los 2 países vecinos de Estados Unidos nos indica algo, ¿no? Es decir, nos indica que o aquí hacemos revoluciones o nuestra propia figura como nación puede estar en desequilibrio, en peligro, ¿no? Y muy al final de su vida, bueno, no muy al final, muchos años después de la muerte del general Cárdenas, fue en el año 1970, en octubre de 1970, para ser más preciso, en 1995, Fidel dice lo siguiente sobre el general. Dice, ¿cómo olvidar el gesto gallardo de Lázaro Cárdenas al recibir el 17 de abril de 1961 las noticias de la invasión mercenaria organizada con nuestro país por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos? El hecho histórico tiene matices de leyenda. El sexagenario general Cárdenas partiendo de inmediato al aeropuerto de la Ciudad de México con un puñado de seguidores para tomar el primer avión que los traiga a Cuba a pelear en la línea frontal de combate contra el invasor. Frustrada la salida del vuelo, según se dice por orden presidencial directa, esa misma noche Cárdenas arenga desde el techo de un automóvil a la muchedumbre congregada en la Plaza del Zócalo, en el centro de la capital mexicana, y la exhorta a defender por todos los medios a la revolución cubana amenazada. Así lo recordamos siempre los cubanos, altivo, generoso, combativo, vertical, amigo. Y es muy curioso porque la foto más icónica de ese mitin, que es efectivamente el general Cárdenas en la penumbra de la noche mexicana, subido en un automóvil arengando, pues es la fotografía de Rodrigo Moya, ¿no? Que es uno de los motivos de esta reunión en la UAM, ¿no? Hay varios testimonios, el más importante es el de Adolfo Sánchez Rebolledo, que cuenta esta anécdota de cómo la generación que después va a protagonizar el 68, una parte de esa generación, encuentra por primera vez al general Cárdenas en esa imagen, ¿no? Que es la imagen de la solidaridad con Cuba. Bueno, voy terminando. Los vínculos de Fidel, la presencia de Fidel en México son muy, muy importantes. Fidel está en muchas de las referencias, no solo en los grabados, ¿no? Yo traje aquí un par. Está en el poema de Jaime Sabines dedicado a su persona, pero es una relación que en realidad está más allá de las personalidades. Es una relación entre 2 revoluciones, entre el recuerdo de la Revolución Mexicana y su gran gesta por la nacionalización en el periodo de Cárdenas, y ese elemento superador, evidentemente, que hace Fidel cuando plantea que las revoluciones tienen que ser solidarias, ¿no? El día de hoy, cuando estamos en esta sesión, en la mañana se fue publicado en el periódico La Jornada un artículo sobre la ayuda de Cuba para erradicar el ébola en Angola, me parece, no recuerdo ahora en qué país africano, y habla justamente de esa presencia solidaria que la Revolución Cubana tuvo, ¿no? Como bien dice Luis Hernández Navarro en ese texto, los cubanos fueron a África y no trajeron marfil, no trajeron oro, no trajeron los bolsillos llenos de dinero. Lo que fueron a dejar su sangre por la libertad. Gracias a los cubanos el apartheid sudafricano pudo terminarse y contribuyeron con médicos y no con bombas, como buena gesta solidaria, ¿no? Yo creo que ese gesto de Fidel es el que deberíamos de recordar siempre, ¿no? El gesto de la solidaridad, el gesto de la amistad, el gesto del respeto a los pueblos y a los procesos.
Entonces, bueno, pues yo por acá lo dejo, 20 minutos, espero que haya sido de su agrado. Gracias. Sí, claro.